Pero, ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En este vídeo vamos a estudiar las escalas. Las escalas son una forma de expresar qué relación hay entre un plano o un mapa y la realidad. No son más que una razón de proporcionalidad, como ya hemos estudiado. Pero veremos a través de los diferentes ejemplos esa idea más clara. De momento, vamos a entender que una escala se puede dar de tres maneras distintas. De forma numérica indicando las unidades y de forma gráfica. En los tres casos queremos expresar la misma idea. Lo que queremos expresar es qué relación hay entre el plano o el dibujo y la realidad. Si yo escribo 1,50, estoy indicando que 1 en el plano son 50 en la realidad. Y preguntaréis, ¿un qué? Bueno, pues lo que yo quiera. 1 centímetro en el plano serían 50 centímetros en la realidad. 1 metro en el plano serían 50 metros en la realidad. 1 kilómetro en el plano serían 50 kilómetros en la realidad. Típicamente en un plano mediremos en centímetros y en la realidad mediremos según la aplicación. Puede ser, es muy usual, que midamos en metros o en kilómetros, ya veremos algunos ejemplos, y luego tengamos que convertir a la misma unidad que hemos decidido usar en el plano, pero también puede pasar que sea una escala de ampliación. Esto es que en el plano se vea más grande que en la realidad. Ya veremos algunos ejemplos. Por lo pronto, lo que tenemos que tener claro es esta idea. Plano, realidad. Si no me indican nada, la unidad es la misma, ya sean centímetros, metros, kilómetros o lo que yo quiera. Si me indican algo, si me indican las unidades, pues tendré que tener cuidado. Y yo recomiendo, antes de nada, expresarlas en las mismas unidades. Es decir, 1 centímetro es a 5 kilómetros, lo ideal. 1 centímetro son 5 kilómetros, significa que 1 centímetro en el plano son 5 kilómetros en la realidad. Pero yo os recomiendo que la paséis a una escala en las mismas unidades donde ya no se ponen. Si 1 centímetro es en el plano 5 kilómetros son hectómetros, decámetros, metros. 5 kilómetros son 5.000 metros. Decímetros, centímetros. Luego esta sería la escala sin unidades correspondiente al caso segundo. Y finalmente la escala gráfica, que es muy utilizada en planos, y lo único que, bueno, imaginaos que esto fuera 1 centímetro, pues lo que me está indicando aquí es que 1 centímetro en el plano, pues en este caso sería como 1 kilómetro, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, aquí tenéis un mapa donde se observa pues todo el continente europeo, África, ¿vale? Parte de Asia también. Entonces, aquí nos está diciendo de dos maneras. Nos está diciendo que 1 centímetro son 400 kilómetros. Esto lo podríamos escribir así. 1 centímetro son 400 kilómetros, son 400.000 metros. Decímetros, centímetros. Esta sería otra forma y esta sería la escala gráfica. La escala gráfica es muy útil para coger la regla y transportar distancias. Si vamos a imaginar 1 centímetro son 400 kilómetros. Vamos a suponer que yo tuviese bien calibrada la pantalla ahora mismo, que no lo tengo. Si aquí tengo 1, 2, 3, 4 centímetros, pues de aquí a aquí veo 4 centímetros en el plano porque lo estoy viendo en la regla, pues 4 centímetros serían 400 kilómetros por 4, ¿vale? 1600 kilómetros. Esto lo haremos aplicando regla de 3 más adelante. Otro ejemplo clásico es el del plano de una vivienda. En este ejemplo estamos viendo una escala gráfica que me dice que cada uno de estos segmentos sería 1 metro. Lo que mide esto en el plano representan 4 metros en la realidad. Si suponemos que uno de estos segmentos es 1 centímetro, lo que estoy diciendo es que 1 centímetro en el plano sería 1 metro, ¿no? En la realidad. 1 centímetro en el plano es 1 metro en la realidad. Lo vamos a pasar a la escala sin unidades, que es más interesante. 1 centímetro en el plano son 100 centímetros, o 1 metro son 100 metros, lo que tú quieras. Pero
esta sería la que nos va a servir para la regla de 3. Entonces, vamos a suponer que yo quisiera saber, viendo este plano, cuánto mide de ancho esta habitación. Pues yo lo mediría en el plano y vamos a suponer que mide 3 centímetros en el plano, ¿de acuerdo? Entonces la regla de 3 que vamos a hacer es plano, realidad. Vamos a poner la escala, 1 centímetro en el plano son 100 centímetros en la realidad. Y ahora yo he dicho que esto mide en el plano 3 centímetros, luego 3 centímetros en la realidad sería X. Esto es una regla de 3, multiplicamos en cruz, 300 centímetros, luego el ancho de la habitación es 300 centímetros, que es lo mismo que 3 metros. ¿Vale? Otro ejemplo es aquellas personas que les gusta coleccionar coches, son coches a escala. Aquí vemos la escala usada 1,12. Esto significa que 1 centímetro de la maqueta, en este caso no es un plano, es una maqueta, son 12 en la realidad. O 1 metro en la maqueta son 12 en la realidad, lo que pasa, 12 metros, lo que pasa es que ni un coche mide 12 metros, ni en la maqueta va a medir 1 metro normalmente, entonces quizá lo más lógico a la hora de comunicarnos y expresar la idea de esta escala es hablar en centímetros, pero como sabéis da igual, como esta no tiene unidades, 1 es a 12 con independencia de las unidades que elijamos, ¿vale? Esto sería ahora maqueta, realidad. Si hacemos caso a este dibujo, fijaos que en la maqueta más o menos mide de largo 47 centímetros, vamos a decir, ¿vale? La maqueta mide 47 centímetros. Vamos a hacer la regla de 3 bien. La escala es 1,12, luego 1 es a 12, como 47 centímetros es a lo que yo quiero saber cuánto mide ese coche en realidad. Y ese coche en realidad sería 47 por 12. Nos daría 564 centímetros. Esto es aproximadamente 5,6 metros. No es un coche pequeño, desde luego. Vale. Pero realmente no siempre vamos a encontrar escalas que sean el plano más pequeño que la realidad. A veces interesa, muchas veces en ingeniería, tener una escala que se llama de ampliación, que es que el dibujo o el plano es mayor que la realidad. Imaginaos una pieza muy pequeña que si yo hiciese el plano del mismo tamaño que la pieza no vería nada. Esto puede ser, imaginar una pieza de un reloj. Los relojes, no sé si habéis visto algunos, los relojes mecánicos pues tienen piezas muy muy pequeñas que hay que mirarlas con lupa. Pues entonces podría ser interesante tener un plano de este tipo donde la escala, el plano sea el dibujo más grande que la realidad. ¿Qué significa esto? 2. ¿Qué significa 2? 1. Pues que por cada 2 centímetros que yo mida en el plano, en realidad corresponden solo a 1 en la realidad. O cada 2 milímetros que yo mida en el plano corresponden a 1 milímetro en la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí, si yo supiera que la pieza mide, si la pieza mide 7 milímetros, ¿vale? 7, ¿cuánto tendría que medir en el plano, en mi dibujo? Pues de nuevo despejo la X y sería 2 por 7, 14. Luego si una medida de la pieza real son 7 milímetros, tú en el plano la tienes que dibujar a 14 milímetros. Como veis, se trata de aplicar la semejanza. La razón de semejanza sería 2 entre la pieza original y la del plano. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora, que ya hemos entendido, este es la idea de las escalas, con varios ejemplos, vamos a hacer algunos enunciados donde, bueno, no tenemos que medir, solo tenemos que plantear esa regla de 3. Dice, un dormitorio tiene forma de rectángulo con un largo y ancho de 4 metros y 3 metros respectivamente. Esto es la realidad. Y se dibuja en un plano a escala 1,50. O sea, vamos a decir, plano y realidad. 1,50. 1 centímetro del plano son 50 en la realidad.
1 metro del plano son 50 metros en la realidad. Y ahora, ¿cuánto medirán en el plano? Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, primero el largo. No sé lo que va a medir en el plano, pero en la realidad son 4 metros. Ojo, si yo pongo aquí metros, todo el cálculo este lo estoy haciendo en metros. Luego en el plano, si quiero decir cómo lo tienes que dibujar, lo normal será pasar a centímetros. Entonces, sería, haciendo la regla de 3, sería x 4 partido por 50. Estos son 4 metros. Yo quizás lo que recomendaría es, esto se puede hacer perfectamente y saldrían metros, y luego pasaríamos a centímetros. Una idea más interesante quizás hubiera sido pasar de metros a centímetros ya, con lo cual aquí tengo esto y me quedaría 8 centímetros. Vale, estos serían centímetros. ¿De acuerdo? Y para hacer el ancho, pues también plantearía ahora, en el caso del ancho sería, no sé, la regla de 3 sería la misma, 1 es a 50 porque eso me lo da la escala. Lo que no sé es a los 3 metros de ancho, que son 300 centímetros. El hecho de elegir centímetros, recuerdo, es para qué. Porque yo sé que en el plano me van a salir normalmente órdenes de magnitud pequeños, de centímetros. No tiene sentido trabajar a metros y me resulta más fácil ahora cambiarlo, ¿no? Entonces, x sería, resolviendo esa regla de 3, 300 entre 50. Y esto es 6, ¿vale? Centímetros. Porque he metido la información en centímetros. Recuerdo, la información que tú pongas, la unidad que tú pongas, la escala no tiene unidades, pero el otro dato que tú metas es el que va a determinar la unidad en el que salga. Vamos a hacer un último ejemplo. Dos casas se encuentran a una distancia de 4,5 kilómetros. ¿A cuántos centímetros de distancia estarán en un plano que se ha hecho a escala 1, 5000? Este plano lo que dice es que 1 centímetro del plano son 5000 centímetros en la realidad. Luego, plano, ya no voy a elegir los colores, voy a dejarlo siempre en este color. Ya habéis entendido la dinámica. 1 centímetro en el plano son 5000 en la realidad. 1 centímetro o 1 kilómetro o lo que queramos. Ahora, ¿qué pasa? Que yo voy a meter una distancia real, 4,5 kilómetros. Como quiero que me salgan centímetros, yo podría cambiar aquí, como he hecho antes. Ahora lo voy a hacer sin cambiar. X sería 4,5 kilómetros entre 5000. Si hacemos esto con la calculadora, lo que va a pasar es que me sale 0,0009, ¿vale? De hecho, la calculadora me ha dicho 9 por 10 elevado a menos 4 en notación científica. Estos son kilómetros. Si yo quiero pasar de kilómetros a metros, a centímetros, que es lo que me piden, ya sabéis, kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros, 10, 100, 1000, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. ¿Vale? Tengo que multiplicar por 10 elevado a 5. Luego sería correr la coma, 1, 2, 3, 4 y 5 lugares. Luego serían 90 centímetros. Fijaos que, bueno, si hubiera cambiado aquí la unidad, antes de 4,5 kilómetros hubiera ya expresado esto en centímetros, pues me hubiera salido directamente los 90, ¿vale? Podéis comprobarlo. Sería dividir 450.000 entre 5.000. Y ahí os va a salir 90, ¿vale? O sea, esto sería equivalente a haber considerado 450.000 aquí, serían centímetros en este caso, y por tanto, si tú metes aquí 450.000 centímetros, directamente te va a salir los 90 centímetros de aquí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido bien el concepto de escala. Faltaría algún ejercicio para determinar la escala sabiendo las medidas reales y del plano, pero ya lo haremos más adelante. Esto sería la idea fundamental para trabajar con escala. Un saludo y hasta el próximo vídeo.